Hola, mi nombre es Sebastián Robles Pérez, estudiante de la carrera de Derecho en sexto cuatrimestre. Este video es para hablar sobre los contratos mercantiles, empezando por el de comisión mercantil, que está regulado en el Código de Comercio, en su artículo 273, el cual establece que este es el mandato aplicado a actos de comercio, es decir, en palabras simples, que es el acuerdo de voluntades en el cual una de las personas se obliga a ejecutar un acto o varios actos hacia otra persona en materia mercantil. Sus elementos esenciales sería en primer caso el consentimiento, el cual es necesario para la realización de todos los contratos en materia mercantil, y el segundo sería el objeto, que este debe de realizarse, debe de consistir física o jurídicamente en la realización de uno o más actos de comercio. Bueno, entre sus elementos de validez tenemos lo que sería la ausencia de vicios, la capacidad legal, que como ya lo sabemos, debe ser una persona mayor de 18 años, que no padezca de sus facultades mentales y que pueda hacer uso de goce y ejercicio de su voluntad, por así decirlo. En esto también sabemos que debe existir el consentimiento, y este debe estar libre de dolo, error, bueno, debe estar libre de vicios, obviamente, como el dolo, el error, la mala fe o la violencia. Y bueno, como ya sabemos, el objeto debe estar regulado por la ley y debe de ser lícito. Bueno, en los elementos personales tenemos al comitente, que es la persona que por así decirlo, ejerce el mandato sobre la otra, que en este caso es la persona la cual está solicitando a la otra parte, que es el comisionista, ejercer cierta función o hacer cierto acto de comercio a cuenta del comitente. Bueno, en el caso del objeto, para describirlo mejor, en el caso del, en el caso de la comisión mercantil, esta recae directamente sobre actos de comercio, es decir, que el comisionista, el comitente, perdón, manda o da un mandato al comisionista sobre realizar actos de comercio, como ya sea la compraventa, la contratación de algún seguro o el transporte de ciertas mercancías de un punto A un punto B. Y en este caso, esto siempre en beneficio del comitente. En el caso de la forma de este contrato, este no requiere estar sentado en escrito, este es consensual y no requiere estar sentado por escrito o en algún documento. Este puede ser recibido ya sea suficiente o en este caso escrito o por palabra de parte del comitente hacia el comisionista. Bueno, en este caso, en los derechos y las obligaciones del comisionista y el comitente, en el caso del comisionista tenemos que uno de sus derechos es cobrar la comisión correspondiente al acto que realizó, o en dado caso retener los bienes si no se hace el pago de esta. Y en el caso del comitente, es una de sus obligaciones o su obligación es dar el dinero o el objeto para operar, en este caso al comisionista, y hacer el pago debido a la función ejercida por él. Y bueno, según el artículo 284 y 285, existen dos clases de comisionista, que en este caso sería el comisionista a nombre propio y el comisionista a nombre de la empresa o en este caso del comitente. Bueno, en el caso de a nombre propio, regulado en el artículo 284, este nos habla sobre que el comisionista asume asume los daños hacia la tercera persona, sin revelar el nombre de a quién le está haciendo el mandato o quién es el comitente de tal acción, haciéndose responsable directamente de los daños
sufridos hacia la tercera persona. En el caso del comisionista a nombre del comitente, este queda excluido y en este caso el comitente, empresa o la persona que generó el mandato es la que se hace responsable de dar todo daño o prejuicio hacia la tercera persona, en este caso que se está realizando la venta, que se está haciendo la compra del seguro o la compra de algún producto. Bueno, en los tipos tenemos 4 tipos de comisionista. En este caso sería el comisionista de compra, que este está encargado y su función exclusiva, como su nombre lo dice, es de realizar una compra hacia el comitente o la persona que generó el mandato, y su única función es la compra de la misma y la entrega de la misma hacia el comitente o la persona que generó el mandato. Después tenemos al comisionista de venta, que este está encargado y su función exclusiva es la venta de tal producto o bien encargado por el comitente o por la persona que generó este mandato. En este caso, su única función es la venta del mismo y entrega de las ganancias hacia el comitente. Tenemos también la comisión de transporte, que la función de este está enfocada en la logística y transporte de bienes. Y como ya lo dije, pues su función es solo asegurar que la mercancía o el bien llegue de punto A a punto B. Y para finalizar tenemos el comisionista de cobranza, que su función es realizar labores de cobranza hacia deudas que se tienen ante el comitente o la persona que generó el mandato, y se encarga de recuperar créditos a favor del comitente. Todos estos deben de recibir una remuneración debido a sus acciones, ya sea una comisión o un pago por el servicio brindado. Bueno, las características de este contrato son muy definidas y estrictas. En este caso es un contrato nominado y típico, regulado obviamente en el Código de Comercio. Este contrato es accesorio, de naturaleza bilateral, bueno, de naturaleza en este caso onerosa, ya que el mismo produce gravámenes y provechos hacia ambas partes, y en este caso hacia un tercero. Y bueno, para finalizar tenemos las formas de extinción, que este se puede terminar bajo los siguientes términos o bajo las siguientes formas de extinción, que serían por forma natural o terminación del plazo, que este sería, como así lo dice su nombre, porque ya no existe, se acabó el plazo establecido para la venta, compra, transporte o cobranza a nombre del comitente. O en este caso por renuncia de parte del comisionista, este deja de ejercer su función, o por la revocación de mandato de parte del comitente. En este caso sería que el comisionista haya ejercido una mala función o simplemente el comitente desee relevar de su cargo al mismo. Y por último tenemos que quede inhabilitada algunas de las dos partes o que fallezcan en dado caso. En este caso no terminaría en sí el contrato, pero porque cada una de sus partes tendría un heredero de dicha función, y en este caso cada heredero tomaría la decisión si continuar con este contrato o terminarlo. Y bueno, esto sería todo en lo que es respecto al contrato de comisión mercantil. Bueno, para continuar con los contratos, seguimos con el contrato de compraventa, que está regulado por el Código de Comercio en sus artículos 300, bueno, desde su artículo 371 al 387. Por su concepto, podemos tener que un contrato de compraventa es un acuerdo de voluntad entre dos partes, una siendo el vendedor, el cual se obliga a dar determinado objeto, o bien a la otra parte, que sería el comprador, la cual se
se obliga o se compromete a pagar cierto o determinado precio. Bueno, las partes de este contrato serían el vendedor, que como ya lo mencionamos, se obliga a dar cierto bien determinado o objeto a la otra parte, la segunda parte, que en este caso sería el comprador, que éste se obliga a realizar el pago por el objeto o bien dado. En este caso podemos entender o se establece que ninguna de las dos partes está obligada a ser o tener la calidad de comerciantes para ejercer este tipo de contrato, simplemente con el hecho de realizar un acto de comercio. Y como ya lo habíamos dicho en el contrato pasado, sus elementos de validez, en este caso, en este caso me refería a sus elementos esenciales, que serían, como en el contrato pasado, el consentimiento y el objeto, que pues no cabe aclarar que ya lo mencionamos en el contrato pasado, pero vamos a hacer un breve repaso. En este caso sería el consentimiento, que lo podemos ver como el acuerdo de voluntades en el que ambas personas están de acuerdo en realizar este contrato o esta acción de compraventa. Y el objeto, que tenemos por entendido que es la cosa o bien dada por el vendedor, y en este caso el dinero otorgado por el comprador, que sería el objeto, las prestaciones que ambas partes deben de cumplir para que este contrato sea válido. Y hablando de validez, tenemos los elementos de validez, que en este caso sería la capacidad, que es de parte de los comerciantes, que estos sean comerciantes o que el acto tenga fines de lucro, como ya lo habíamos dicho, la capacidad de ejercer el comercio, que es una persona mayor de 18 años y debe gozar de uso y disfrute de sus derechos y obligaciones. La forma, que en este caso es libre, o como en el caso pasado, que no exige que esté escrita de cierta manera en algún documento. Esta puede ser dada o realizada de manera verbal, como ya lo mencionamos, escrita. No hay una forma específica para realizar esta compraventa. Y como en el contrato anterior, igual es que el objeto sea lícito, que no exista los vicios del consentimiento, en este caso el dolo, la violencia, el error o el engaño. Bueno, en este caso tenemos el objeto, que el objeto de este contrato es la entrega de el bien o objeto, en este caso que se está vendiendo, y el pago del mismo hacia el vendedor de parte del comprador. Bueno, en este caso tenemos las obligaciones, que una de las obligaciones del vendedor es que si en dicho contrato no se establece un plazo determinado para la entrega del bien, el vendedor debe tenerlo para el comprador en las próximas 24 horas disponible y a la vista para el mismo. Bueno, otra de las obligaciones del vendedor es que en este caso él será responsable de todos los gastos de entrega hasta que este mismo llegue a manos del comprador y sea extraído por él. Pero hasta ese plazo o hasta ese momento, todo gasto de entrega será acarreado por él mismo, o sea, el vendedor. Bueno, en este caso, en caso de los derechos de retención, en el caso de que el bien siga en manos del mismo, este tiene derecho o preferencia sobre ellas por el precio o los intereses moratorios sobre lo que valga el mismo. Bueno, entre uno de los derechos del comprador es que este mismo tiene un plazo de 5 días para poder reclamar fallas o problemas determinados que se hayan suscitado
con la entrega del mismo, pero como ya lo mencioné, este tiene un plazo de 5 días hasta una vez recibido, perdón, y después de estos 5 días no tendrá derecho a reclamar. Bueno, otro de los derechos del comprador es que éste podrá reclamar dentro de un plazo de 30 días vicios ocultos o daños o perjudicaciones ocultas dentro del producto, como ya lo mencioné, en un plazo de 30 días hacia lo que es el vendedor. Bueno, en uno de los derechos del vendedor es, en este caso, la mora del pago, que se da de parte del vendedor. Este debe pagar en lo establecido mediante el contrato, y en caso de que éste no realice su pago, se impondrá la obligación de pagar réditos, en este caso siendo de un 6% anual, a menos de pactado o salvo impacto lo contrario. Bueno, entre sus modalidades, como ya lo dije, tipos o características de este contrato, tenemos la compraventa sobre muestras o calidades, que en este caso o es muy utilizado en el caso de los mayoristas, que es de cierta manera se encuentra una muestra y esta muestra debe de coincidir con el producto entregado al comprador. En este caso, el comprador, si dicha muestra no coincide o el bien entregado al final no coincide con dicha muestra, este puede rescindir el contrato de manera inmediata. Bueno, también tenemos, por así decirlo, su contraparte, que sería de bienes de consumo al por menor, que en este caso sería la mayoría de las compraventas realizadas o reguladas por el mismo Código de Comercio, y también en su caso muy fuertemente reguladas por la Profeco, que es el derecho del consumidor. Otra de las tipos de compraventa que tenemos es la compraventa internacional, que está regulada en su mayoría o habitualmente por el Convenio de Venia del año 1980. Bueno, y por último tenemos la compraventa de bienes, acciones, bonos o valores que cotizan en el mercado financiero. Bueno, las características de la compraventa serían las siguientes. En el caso del criterio objetivo es que el mismo objeto del contrato deben de ser cosas mercantiles, en este caso como mercancía, lo podemos ver como acciones, títulos de crédito, entre otros relacionados directamente al comercio. Y bueno, tenemos que la intención o el fin de la compraventa es revender, rentar o lucrar con objeto y no para el consumo personal del mismo. Bueno, entre las modalidades que tenemos de la compraventa sería la modalidad de compraventa con reserva de dominio, que en dado caso sería de que si el vendedor se queda con el objeto hasta que el comprador, en este caso, realice el pago del mismo o termine de realizar el pago de dicho objeto. Este tipo de compraventa se usa en su mayoría para el pago a plazos o la venta de maquinarias pesadas, en este caso, para que se pueda recuperar el objeto si llega a existir o se llega a dar el caso de que el comprador no termine de pagar el mismo. Bueno, entre otras tenemos la compraventa a ensayos o a gusto, que esta no requiere o no se da tanta formalidad, por así decirlo. Esta
se da a placer de la persona que vende el objeto, y este contrato no se perfecciona si el objeto o la cosa no cumple con las condiciones pactadas en el mismo. Y bueno, tenemos también la compraventa a plazos o en abonos, que esta se complementa mucho con la reserva de dominio. En este caso, la compraventa a plazos o en abonos, como ya lo había mencionado en la reserva de dominio, es el pago en ciertas porciones para ya sea en dado caso que se realice la entrega del objeto completo, o este se vaya entregando en parcialidades al mismo tiempo que va realizando el pago del mismo. Y bueno, en sus formas de extinción tenemos el cumplimiento del pago y el vencimiento del plazo. En el dado caso del cumplimiento del pago, pues como su nombre lo dice, es que se termine de pagar el objeto o el bien, que este ya pueda ser en un pago, en dicho o en dado acuerdo, en parcialidades o en pequeñas partes. Y bueno, en el vencimiento del plazo se puede entender que es con las compraventas periódicas o en dado caso sobre dichos pagos a plazos. Una vez que se concrete dicho plazo, se da por finalizado o se extingue el contrato. Y bueno, esto sería todo en el caso del contrato de compraventa. Bueno, para el siguiente contrato tenemos que es el contrato de permuta mercantil. Su fundamento legal es está principalmente en el Código de Comercio, en el artículo 388, teniendo de supletorios los artículos desde el 371 al 387, así como el Código Civil en sus artículos 2327 al 2331. Bueno, en este caso, la permuta es un contrato de dominio trasladativo, en este caso, o de forma más sencilla, por así decirlo, es dar un bien o un objeto y recibir otro a cambio, que este debe ser equivalente en valor. A diferencia del contrato de compraventa en el que se da un bien o objeto a cambio de dinero, este es principalmente dar un objeto o bien a cambio de otro con ese mismo valor. Bueno, en este caso, como en los demás contratos, sus elementos esenciales los tenemos por entendidos, que es el consentimiento y el objeto. En este caso, sus elementos de validez serían la capacidad de ejercicio, como ya lo mencionamos en casos anteriores, mayor a 18 años y que tenga uso y goce de su derecho y sus facultades mentales en este caso. Y pues como ya lo habíamos mencionado también anteriormente, este debe estar ausente de cualquier vicio, del consentimiento, en este caso, como ya lo dije, el dolo, la violencia, el error. Y en este caso, en la formalidad que tenemos en este tipo de contrato, este debe otorgarse ante la ley, en dado caso, o tomando como ejemplo, los bienes inmuebles deben de ser en escritura ante notario público. Bueno, en este caso, de los elementos personales, tenemos a los permutantes, que ambos gozan de los mismos derechos y obligaciones, al no existir una distinción clara entre, como en el dado caso de la compraventa entre comprador y vendedor, ya que ambos se están obligando a dar y a recibir al mismo tiempo dicho bien o objeto. De esta manera, ambos cumplen con la misma obligación y el mismo derecho sobre el contrato o esta permuta dada. Bueno, en este caso,
Tenemos en este tipo de contrato igual su objeto directo es la obligación de dar eh, el bien o transferir la propiedad y hacer entrega del dicho objeto bien a la otra parte. Y como objeto indirecto sería en este caso los elementos tangibles, o sea, si los bienes, mercancías, objetos, vaya la redundancia, y derechos, en este caso la cesión de créditos, marcas o patentes. Bueno, en el caso de este tipo de contrato, la forma se divide en dos, ya que al ser una permuta de bienes muebles, esta se rige por el principio de libertad, de forma, que nos menciona, como en contratos anteriores, que este puede hacerse de la forma más conveniente para ambas partes, no requiere de dicha formalidad por escrito, puede ser de manera verbal. Pero en el caso de bienes inmuebles, este debe hacerse ante notario y en el registro público. Como ya lo decía, debe hacerse ante notario y en el registro público de la propiedad, para evitar algún inconvenientes o problemas con terceros, y se le dé dicha formalidad ante la ley. Al ser productos de un alto valor y llevar dicha formalidad es exigida ante la ley. Bueno, en este caso, en los derechos y obligaciones de los permutantes, que en este caso serían los mismos para ambas partes, tenemos la transferencia de propiedad, que es, como su nombre lo dice, la entrega del bien, ya sea mueble o inmueble, del objeto hacia la contraparte. Tenemos la garantía de saneamiento por evicción, que en este caso se da cuando uno de los bienes no es propiedad de la parte que lo entregó, y en este caso es esta parte que es la que recibió este objeto, es despojada por la ley, y tiene el derecho a reclamar el pago del objeto, y en el caso de que sí lo hubiere, los daños y perjuicios que recibió, o en dado caso exigir el objeto que él dio a entregar de vuelta hacia su propiedad. También tenemos el derecho de retención, que va muy ligado hacia que sería de que en dado caso, a la hora de que una de las partes reciba el objeto y no esté 100% seguro, o no tenga una garantía de que es propiedad de la persona que lo está entregando, puede retener el mismo y no entregar lo que acordó hasta que se aclare dicha propiedad del objeto. Bueno, en las clases de permuta tenemos la permuta de bienes corporales, que en este caso serían como mercadería, materias primas, equipo de cómputo, por así decirlo, todo lo que se puede de cierta manera palpar o son cosas físicas. Y tenemos por otra parte la permuta de derechos, que en este caso sería sobre acciones, empresas, patentes, todos esos derechos que no son palpables, o no es un objeto como tal físico, sino es como su nombre lo dice, un derecho o acción,
empresa, etc. Algo, un registro que tenemos sobre algo. Bueno, en este caso tenemos dos tipos de permuta, que sería la permuta pura. En este caso, como su nombre lo dice, es esta permuta en la que se entrega bien por bien, sin haber nada más de por medio. Y tenemos la permuta con saldo, que en este dado caso sería cuando se tiene un bien que es más caro o de un valor más alto que el otro. Esta diferencia de precios se compensa con dinero, pero según el artículo 2329, tenemos entendido o establecido que si la cantidad de dinero rebasa el valor del bien, esta pasa o cambia a ser un contrato de permuta a un contrato de compraventa. Las características de este contrato es bilateral, oneroso, conmutativo y obviamente trasladativo de dinero, y es un contrato principal. Bueno, entre sus modalidades tenemos dos, que es la con reserva de dominio, que en este caso las partes llegan a un acuerdo o pueden pactar de cierta manera que los bienes no se entreguen hasta que se llegue o se cumplan ciertas condiciones. En este caso sería, podemos decirlo como una entrega física, o sea, hasta que yo te dé el bien, tú me entregas el bien. Un ejemplo muy burdo, pero pues funciona. Y tenemos la sujeta a condiciones, que esta solo se da se, si se sucede un evento a futuro o, bueno, un evento a futuro incierto, así decirlo. Bueno, las formas de extinción de este contrato, como en otros tipos de contratos, la tenemos por el cumplimiento, que en este caso es que se realice la permuta o el intercambio de los bienes como se estableció, sin que nada salga mal. Este termina por extinguirse al ya no haber un objeto o al ya haberse dado el objeto de este contrato. Lo tenemos por nulidad, que en este caso es si el objeto de este contrato o el objeto dado es ilícito. Lo tenemos por recesión. En este caso es de que no se llegue a entregar el objeto o este se encuentre dañado o en una condición la cual no es pactada por ambas partes. También tenemos el caso de evicción total, que en este caso es que el objeto se pierda totalmente por alguna de las partes. Y luego lo tenemos en este caso por mutuo disenso o disensión. En este caso es que ambas partes, antes de que se llegue a dar esta permuta, este intercambio, ambas partes decidan terminarlo o no realizarlo. Y bueno, esto sería todo por lo que respecta al contrato de permuta mercantil y todas sus características, su formalidad, etcétera. Bueno, continuamos con el contrato de transporte mercantil. En este caso está regulado por el Código de Comercio en sus artículos 576 al 604, y de manera supletoria puede ser aplicable la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. Puede ser aplicable todo esto dependiendo del medio de transporte que se utilice para este tipo de contrato. La Ley de Aviación Civil y la Ley de Comercio, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo,
Como de manera supletoria tenemos el Código Civil Federal. Este contrato es aquel por el cual una persona denominada porteador o transportista se obliga o se da la tarea de transportar un bien o un objeto de un punto A un punto B, o una dicha mercancía, y recibe un pago por dicho o determinado transporte o flete que realiza, mientras que se obliga a llevar y a dejar la mercancía o bien o objeto en las condiciones en las cuales fue entregado. Por objeto real tenemos objeto real de este contrato. Consiste o se da por el traslado físico de un punto A un punto B de la mercancía entregada o comisionada al transportista o porteador, en este caso llamado, y que ésta llegue de manera segura a dicho punto. Su objeto jurídico recae o se da en la creación de obligaciones y derechos hacia el transportista o porteador, una vez recibido este objeto bien y comprometerse a realizar dicho transporte y este bien o objeto llegue de manera segura, y la persona remitente de realizar o dar el pago al porteador o al transportista una vez terminado su función. Como objeto material, pueden ser mercadería, mercancías, equipaje, personas, o en dado caso todo bien que puede ser todo bien mueble. La clasificación de este contrato la tenemos como un contrato tipo mercantil, obviamente debido, en este caso tipo de contrato de transporte mercantil, al realizar una acción con fines de comercio, es oneroso al tener dinero o cierto pago de por medio, bilateral, porque requiere de dos partes. Es un contrato principal, es conmutativo y nominado al está regulado por la ley. En este caso, como ya lo mencionaba en los contratos pasados, sus elementos esenciales lo tenemos, que es el consentimiento, que es de ambas partes, como el transportista y como de la persona la cual envía o es el remitente de dichos objetos o bienes, y el objeto, sería la prestación del servicio de transporte, que lo vamos a mencionar más adelante. Como los demás contratos, debe estar con el consentimiento de ambas partes, libre de vicios como lo son, en este caso el dolo, la violencia, mala fe, el error, el engaño. Como ya lo he mencionado en los contratos anteriores, debe de existir capacidad legal por ambas partes, el objeto debe estar el objeto debe ser lícito, y esto sería principalmente. En cuanto a los derechos y las obligaciones del remitente o de la persona que solicita este transporte y el transportista o porteador, serían los siguientes.
Tenemos del transportista, su primer derecho sería el derecho a cobrar del porte o del flete según lo convenido o lo pactado entre él y la persona la cual solicita su servicio, o en este caso el remitente. Este está en su derecho de cierta manera, por así decirlo, exigir o solicitar de que la mercancía sea entregada de manera cuidadosa, o en este caso, si así lo requiere, embalsada, con cierta protección, para, dentro de lo que cabe, evitar cualquier daño que llegue a perjudicar porque llega a perjudicar a ambas partes. Este mismo se encuentra en su derecho de rehusarse a transportar o realizar un flete de mercancía cuando esta no es lícita o cuando esta es peligrosa para su persona. Y otro de sus derechos es, o tiene el derecho a retener los bienes cuando no se da, o a la hora de terminar su función no recibe el pago por el desempeño de la misma. Bueno, entre las obligaciones que tiene este mismo transportista o porteador, tenemos la obligación de recibir, realizar el transporte de la mercancía, o en dado caso, si llega a ser el transporte de personas, al pasajero en las condiciones que se pacte en este o en dicho contrato. También otra de sus obligaciones es cumplir o realizar dicho transporte en el plazo convenido o en el plazo acordado, y por la ruta en la que se está conveniendo, en la que se llegó a convenir o pactar, o dicho de cierta forma se llegó a acordar, por la cual este iba a realizar su transporte. Muy relacionado a esto, otra de sus obligaciones es custodiar o resguardar de dicha manera las mercancías durante lo que dure este traslado del punto o de su punto de origen a su destino final. Otra muy clara, obviamente, de sus obligaciones es entregar las mercancías o como ya lo mencioné, en dado o dicho caso, al pasajero en el punto final o en el destino acordado para su entrega, o para que este mismo llegue. Y como una última de sus obligaciones, y también muy muy clara, es responder ante los daños que sucedan o que se susciten durante el viaje, ya sea hacia la mercancía o hacia el pasajero. Bueno, y bueno, por otro lado tenemos los derechos del remitente, o en este caso la persona que solicita los servicios del transportista, que su principal derecho es exigir el cumplimiento de dicha entrega o de dicho transporte. Otro de sus derechos es recibir la mercancía en buen estado, en el mismo estado en el que se entregó esa mercancía o fue dada al transportista o porteador en su punto de origen. Este mismo la debe entregar en la misma condición en su destino final o el punto final al que va a llegar. Este remitente tiene el derecho a exigir, en dado caso de que exista un incumplimiento por parte del transportista o porteador ante la entrega de la mercancía.
Y por último, uno de sus derechos es obtener o tener a la mano la documentación que ampare el transporte de dicha mercancía que fue depositada, por así decirlo, ante el transportista o porteador. Y bueno, las obligaciones, asimismo como el transportista o porteador tiene sus obligaciones, tenemos las obligaciones del remitente, que en este caso serían las siguientes. Sería pagar el precio del transporte, que este mismo, así como en el dado caso, era un derecho una obligación, perdón, del transportista recibir o realizar el transporte con la mercancía o los pasajeros en las condiciones pactadas. El remitente, o en este caso la persona que hace uso de los servicios del transportista, es entregar las condiciones convenidas o las condiciones en las que se llegó a convenir por ambas partes la mercancía. Otra de sus obligaciones es otorgarle o brindarle al pasajero información veraz y detallada. Bueno, en este caso no tiene que ser detallada, pero información clara sobre el contenido de dicho mercancía, objeto, bien que se va a transportar por el transportista. Otras de sus obligaciones, como ya lo hemos visto en el caso de los derechos del transportista, es que el remitente realice o dé protección a dichos objetos que sí lo requieran. Y la última de sus obligaciones, si no estoy descartando uno o dejando uno de fuera, sería cubrir todo gasto extraordinario cuando éste proceda conforme a lo estipulado en el contrato. Sería, si no mal recuerdo, la última de sus obligaciones. Tenemos, como ya le dije, por último, las formas de extinción, que en este caso tenemos la que es por el cumplimiento del transporte, o ya cuando se realiza este transporte y se dé el pago convenido por ambas partes. Tenemos la rescisión por incumplimiento, ya sea alguna de las partes, en este caso por el incumplimiento del transportista. También tenemos la imposibilidad o la imposibilidad material para realizar dicho transporte de la mercadería o de la mercancía. Otro es la pérdida total por dicho caso fortuito o un caso que excede una fuerza mayor, siendo otra de las formas de extinción está la nulidad del contrato. Y por último, la prescripción de las acciones derivadas del contrato. Bueno, continuamos con el contrato de depósito mercantil, que este está regulado en sus artículos 332 al 338, tanto como en el artículo 75 en sus fracciones 17 y número 18. El contrato de depósito es el cual, mediante este contrato, una persona llamada llamada depositante, realiza o entrega un bien, objeto objeto mueble, obviamente, a otra persona llamada depositario, que ésta va a realizar una función de resguardo sobre el mismo bien, manteniéndolo en las condiciones en las que él lo recibió,
sin recibir ningún daño, y dicho mantenimiento corre por parte a alguna de las partes dependiendo de a lo que se haya estipulado, pero por así decirlo, o viéndolo de manera simple, es darle, en este caso, el depositante al depositario algo a resguardo, para evitar el daño, o para que esté de cuidado, mientras el depositante no puede hacerlo. En este caso tenemos los sujetos contratantes, que por sujetos contratantes tenemos en este caso el depositante, que es la persona que da a cargo un bien, mueble, inmueble o cierto derecho a resguardo de su contraparte, en este caso o en este tipo de contrato, siendo el depositario, que este es quien lo recibe, de cierta manera. Este es el que le da resguardo y que cuida de este objeto, hasta que en dado caso, determinado plazo o término que se haya acordado o convenido entre ambas partes, sea restituido o regresado al depositante, que es el dueño o propietario de cierto o dicho bien. Por objeto real de este tipo de contrato tenemos que es la entrega a resguardo de dicho bien. Por objeto jurídico, lo podemos ver o lo podemos de cierta manera precisar como las obligaciones y derechos que recaen a la hora de entregar dicho bien u objeto que se está dando de parte del depositante al depositario. Y por objeto material, lo tenemos como ese objeto o bien que se da resguardo, en este caso del depositante al depositario, que puede venir o puede ser desde, no lo sé, desde un vehículo, puede ser mercancía que se está dando a resguardo para evitar su daño, o en dado caso de que el depositante no se pueda hacer cargo, no la puede tener a su resguardo, comisiona, o de dicha forma decirlo, que está mal dicho, al depositario, esté bien para que dé resguardo, en dado caso su mantenimiento si lo requiere, para el resguardo de este bien. Y bueno, la clasificación de este contrato es principal, bilateral, nominado, típico, conmutativo, de tracto accesorio, temporal, de confianza y de custodia. Obviamente es oneroso, no sé si ya lo mencioné, y este es obviamente de carácter mercantil. Bueno, los elementos esenciales, de igual manera, como ya los he mencionado en otros contratos o en los contratos que ya hemos estado hablando, es el consentimiento y el objeto. Por esto tenemos entendido los elementos esenciales, que ya los he repetido varias veces, así que no creo que sea la necesidad de volverlos a decir. Tenemos los elementos de validez, que serían en este caso igual, la licitud del objeto, la capacidad de las partes. Tenemos la ausencia de vicios, en este caso, que ya lo hemos mencionado, el dolo, la violencia, el engaño, el error, mala fe. En este caso sería de dicha manera, igual que en otro tipo de contratos que ya hemos mencionado durante este video. En este caso, en las clases de este tipo de contrato mercantil, tenemos el depósito regular, el irregular,
tenemos el simple, el administrado y el judicial mercantil. En tipos de este tipo de depósito tenemos el depósito comercial ordinario, tenemos el bancario, lo tenemos en almacenes generales de depósito, lo tenemos de mercancías, de títulos de crédito, de valores, en instituciones financieras y de transporte, logística, aduanero. Bueno, con respecto a sus modalidades, tenemos con un plazo determinado de tiempo, que lo podemos ver en este caso que es el objeto, o sea, resguardo de cierta fecha a cierta fecha, donde se pacta la entrega, en este caso se da la entrega, lleva un plazo que puede ser no hay una estipulación clara, pero pues como un ejemplo lo podemos dar que se da un plazo de 3 meses, que en esos 3 meses va a quedar a resguardo de la depositario hasta que llegue y se cumple su fecha en la cual va a ser restituido al depositante. Tenemos el de tiempo indeterminado o plazo indeterminado, que en este caso no existe una fecha como tal, sino que es hasta que se dé o llegue al caso de que el depositante requiera o pida su restitución o pues sí, la restitución de dicho bien que dio a depósito. También tenemos el individual, que en este caso sería solo de un bien, o el colectivo, que sería de bienes de distintas, con una mismas características. Bueno, en este caso tenemos los derechos y las obligaciones, tanto el depositario como el depositante. Entre los derechos, el depositario, como ya lo hemos visto en otros contratos, con características similares, este tiene derecho a hacer el cobro sobre el trabajo ejercido, o en este caso sobre el resguardo o cuidado del bien que se le dio en consigna. Este tiene el derecho a ser remunerado sobre gastos y costos que se generan de manera extraordinaria por el resguardo y cuidado de dicho bien, tanto así o de cierta manera retenerlo en caso de que no se realice el pago por su cuidado. También tenemos los daños o perjuicios que haya causado el depositante a este depositario en dado caso de que los existiese. En el caso de lo que decíamos ahorita sobre el depósito a plazo determinado, el depositario tiene derecho de exigir al depositante que retire el bien, o que este sea restituido hacia esta persona una vez terminado este plazo, y de no hacerse responsable de lo que pase después de terminado este plazo, al ya haber finalizado el mismo que se había pactado y dando una forma de extinción, que vamos a verlo más adelante, de este mismo contrato. Y por otra parte, tenemos los derechos del depositante, que en este caso es exigir el bien, cuidado y resguardo de su objeto que está dando, o bien mueble, perdón, en este caso. También tiene el derecho sobre la información sobre el estado en el que se encuentra el bien dado a depositar, o el bien depositado que se le da. Bueno, este tiene derecho a exigir los bienes depositados cuando este lo requiera, y tiene el derecho
el pago por daños y perjuicios a sus bienes o hacia él por parte del depositario o al momento de estar en resguardo del depositario. En las obligaciones, ahora hablando en este caso del depositario, es obligación o está obligado a recibir el bien, custodiarlo de manera de una buena manera, conservando y dándole mantenimiento al mismo si así se acordase o así lo requiriera. Otra de sus obligaciones es la conservación y no hacer uso de este objeto o bien depositado si no se pactase o no hubiera cierta consentimiento o autorización del depositante hacia el depositario. Este está obligado a entregar los frutos, accesorios de este objeto brindado en depósito, si así los hubiera, y a su vez de informar de deterioros o pérdidas. Bueno, no, en este caso no pérdidas, sino daños o algún perjuicio que pudiera existir hacia el objeto depositado. Este debe informar al depositante. Por otro lado, el depositante está obligado a entregar el bien o objeto a depósito que fue acordado y entregarlo en las condiciones en las que fue pactado en dicho contrato, así como que a la vez, a la hora de terminar este mismo, está obligado a dar el pago al depositario por su bien cuidado y servicio que éste ejerció. Otra de sus obligaciones, como ya lo había mencionado, es retirar el objeto o el bien en el plazo que fue pactado, tanto como así pagar al depositario los daños y perjuicios si es que los llegase a causar su bien. El depositante debe pagar los daños y perjuicios causados hacia el depositario por culpa del bien u objeto consignado a cuidar. Y pues en sus formas de extinción es la restitución del bien, en este caso acompañada del pago del servicio que se brindó de parte del depositario. Este servicio de resguardo que hubo, también tenemos de forma de extinción, como ya lo habíamos dicho, el vencimiento del plazo, el cumplimiento del objeto, que en este caso fue el depósito y su restitución, por común acuerdo de terminar, en caso de que el bien u objeto sea ilícito y no se haya dado información o esté siendo una forma de extinción por invalidez al existir un objeto ilícito. También tenemos la pérdida o destrucción del bien, la confusión y la muerte e incapacidad. Bueno, ahora, como ya lo he dicho, continuamos con el contrato de préstamo mercantil. En este caso, lo tenemos regulado igual en el Código de Comercio, en sus artículos 358 al 364, por el artículo 75 en sus fracciones 14, 21 y 24. También este contrato es donde un prestatario o una empresa, en este caso prestataria, entrega bienes fungibles, ya sea dinero, títulos de crédito, o mercancías a una empresa o a una persona llamada prestatario, donde ésta se obliga a regresar o restituir los mismos y un poco más de ellos a esta persona, empresa llamada prestamista que le hizo préstamo o entrega de estos.
Los sujetos de este contrato lo tenemos el prestamista, que es esta persona que entrega el bien fungible, como ya lo mencionamos, ya sea que es mercancía, dinero, títulos de crédito, al prestatario, que esta persona es la que los recibe y queda obligada o se obliga a regresarlos en determinado plazo, tiempo o acordado entre ambos o en determinados plazos, si así lo fuese, con un poco más o un extra del mismo bien que se le entregó. Como objeto real tenemos el accionar o la acción de estos a la hora de en que se realiza este préstamo o entrega de estos bienes fungibles, como ya lo hemos mencionado, dinero, mercancía o títulos de crédito, a la hora de la entrega de estos mismos de parte del prestamista al prestatario, su objeto jurídico, lo podemos determinar, lo podemos ver como los derechos y obligaciones que se generan a partir de esta acción, siendo esta obligación de dar o de hacer el préstamo de estos bienes de parte del prestamista y de la restitución o regresar estos mismos de parte del prestatario con un cierto extra, ya sea en determinados plazos, en una fecha contemplada en la que se llegó, se pactó, y por objeto real tenemos, por objeto material, tenemos a como el dinero o los bienes fungibles, siendo los títulos de crédito, como ya lo dijimos, la mercancía que se da de parte del prestamista al prestatario, en este caso. En este caso lo tenemos su clasificación de manera gratuita o onerosa, siendo pues pudiendo ser de dinero o de bienes o de otros bienes fungibles, pudiendo ser dinero en efectivo, títulos de crédito, mercancía, entre sus tipos. Tenemos el préstamo de dinero, préstamo de mercancías o, como ya le dijimos, títulos de crédito, sus elementos de validez, en este caso serían el consentimiento, que sería de ambas partes, del prestamista, que es a la hora del dinero, y el prestatario dando el consentimiento de regresar con más de lo mismo, el objeto, que en este caso siendo el préstamo de estos bienes fungibles de parte del prestamista hacia el prestatario, en sus objetos de validez como en otros contratos. Lo podemos determinar de igual manera, es el acuerdo de voluntad entre estas partes, la libertad o la ausencia de vicios, el consentimiento, la licitud del objeto de este préstamo. Lo tenemos muy claro, ya lo que es y siendo muy repetitivo en los contratos, sus objetos sus elementos de validez, en este caso, entre ellos también la capacidad legal. Tenemos, siendo el préstamo simple, que en este caso es un préstamo el cual no genera intereses, siendo este tipo de préstamo solo en favor de regresar lo que se dio de parte del prestamista, del prestatario. Este debe restituir o hacer el pago de este dinero que recibió o que fue prestado. Y tenemos por otro lado el préstamo con intereses, que en este caso es este prestatario debe restituir al prestamista el pago de lo que se le prestó, tanto con cierta cantidad de intereses, siendo pues, estipulado en la ley el 6% anual. En sus modalidades lo tenemos con intereses,
en este caso sin intereses también, por un plazo determinado se estipula una fecha en la cual se debe realizar el pago o se deben realizar ciertos pagos, o en un plazo indeterminado, siendo que se van realizando pagos cada que el prestatario tiene la capacidad o tiene esa libertad financiera para realizar los mismos. Para lo siguiente estamos con las características de este contrato, siendo las siguientes, que son un contrato trasladativo, trasladativo de dominio, principal, bilateral, real y en su mayoría o principalmente siendo oneroso al existir este interés económico de una de las partes o de ambas partes, si lo podemos ver de dicha manera. Entre los derechos tenemos al prestamista, que su derecho es de recibir el dinero que dio en préstamo, y en dado caso de que así lo requiriere o en dado caso de que así fuera el contrato, recibir ese porcentaje extra, que en dado caso de que se haya acordado se diera. Y de parte del prestatario, su derecho es recibir los objetos o bienes fungibles que, por así decirlo, que se le dan en préstamo de parte del prestamista. Bueno, y sus obligaciones en este caso pues serían las mismas. En dado caso al revés, el prestamista está obligado a dar el dinero o bienes que fueron pactados en préstamo hacia el prestatario. Y tenemos del lado del prestatario que se obliga a restituir, a pagar dichos bienes que fueron prestados en su momento, y en dado caso de que así se acordare o de que así se diere, pagar el extra o estos intereses generados en lo que se dio este préstamo. Tenemos en las formas de extinción, en dado caso que es ya cuando se haga la restitución de este pago de parte del prestatario hacia el prestamista, terminando con o dando extinción a este contrato al ya no haber un objeto, o al haberse cumplido el objeto de este contrato. En esto también tenemos el cumplimiento de plazo, de que si se dio dicho plazo o determinada fecha para el pago de este plazo se cumplió, este mismo se realizó, pues también se da esta forma de extinción. Tenemos la siguiente forma de extinción, que es la rescisión por incumplimiento, que este incumplimiento puede ser, en dado caso de que lo podemos tener, por no darse el préstamo de lo acordado por parte del prestamista hacia el prestatario, o al no recibirse este pago de parte del prestatario hacia el prestamista. Lo tenemos también por novación, que se actualice este contrato de préstamo bajo otros términos, por condonación de la deuda, sería otro tipo de extinción. Y estos serían los tipos de extinción que tenemos en este tipo de contrato, ya terminando de hablar del mismo. Bueno, continuamos con el contrato de fianza, que este contrato está regulado principalmente por el, la ley de instituciones y seguros de fianzas, y supletoriamente o de cierta manera del Código Civil en sus artículos 2794 al 2855. Este tipo de contrato es
Es, por así decirlo, es un contrato en el que el cual una persona se obliga a pagar a otra en el caso de que ésta no cumpla con su obligación, siendo este acreedor. En los sujetos, aquí de cierta manera podemos ver que entran tres sujetos. Tenemos al fiador, que este es la persona que garantiza el pago del acreedor ante, ante el deudor. El objeto de este tipo de contrato lo podemos ver como el pago de parte del fiador hacia el acreedor. En este caso tenemos, este sería el objeto real. El objeto jurídico son la obligación que este contrae y hablando en el caso del fiador ante otro, respondiendo ante la deuda de otro eh, hacia el derecho de cobrar del acreedor. Por objeto material lo podemos tener como esta garantía o como esta forma de garantizar el pago de la obligación principal que recae de dicho o otro contrato existente en este caso. Su clasificación la tenemos como, esta clasificación es un contrato mercantil, bueno, de naturaleza mercantil. En este caso es unilateral, al ser solo una parte la que se obliga ante otra parte, respondiendo en favor de una tercera parte. Tenemos en este caso que es oneroso al hablarse de un pago de dinero. Este es consensual y accesorio al deberse que este recae o tiene o necesita de otro contrato para que este pueda existir, al ser una obligación que recae de otro contrato hacia esta parte, respondiendo en favor de una tercera parte ante un acreedor. Y en este caso los elementos esenciales de este tipo de contrato es una obligación principal válida, el consentimiento igual de las partes, siendo pues más de la parte, en este caso que se está obligando, siendo el fiador. En este caso tenemos entre sus elementos de validez, igual que en otros contratos, la capacidad, el uso de goce y ejercicio de obligaciones y derechos. Tenemos la ausencia de vicios, que ya los he mencionado en otros contratos, la licitud del objeto y la forma que requiere este contrato. En este caso existen tres clases de este tipo de contrato, que sus clases serían, tenemos la convencional, tenemos la judicial y por último tenemos la legal. En este caso de tipos de este contrato tenemos la solidaria, que es más que nada obligarse con respecto a la deuda en general, a obligarse a la deuda en general, ya sea por una o por varias partes que respondan ante esta. Tenemos la simple y tenemos en dado caso la mercantil. En este caso, entre sus características es su accesoriedad, que es un contrato que proviene o se da accesorio a otro, que no puede existir o no existe sin que exista un previo contrato debido a su naturaleza. Este
subsidiario, también lo tenemos entre sus características. Se encuentran entre ellas que este es unilateral en su generalidad, y es entre sus características el beneficio de exclusión. Tenemos el beneficio de división, en dado caso la remuneración, o lo podemos llamar, bueno, lo podemos llamar remuneración, pero su nombre, o por así decirlo, es acción de reembolso contra el deudor, en este caso siendo que a la hora de haber realizado, y esto es algo muy bueno por parte del derecho mercantil, tenemos que a la hora de que este fiador realice el pago al acreedor, en nombre del fiador, tiene esta acción para que este deudor ahora contraiga esta deuda hacia lo que conocemos en este caso como la figura del fiador, que ya hizo o ya realizó este pago a nombre de este deudor ante el acreedor, y solicitó este derecho, por así llamarlo, o pues sí, así, con este nombre. Entre las obligaciones que recaen en este contrato, si el fiador es pagar la obligación del deudor en dado caso de que no la haya pagado, informar al mismo de que ya se realizó este pago, y por último responder, que estaba de la mano obviamente, pero responder con su patrimonio ante esta obligación que recae de otro contrato, pero que él mismo adquirió. Bueno, entre las formas de extinción, tenemos el pago de la deuda, la novación en dado caso, tenemos la compensación, otra de las formas es la confusión, que en dado caso de que la hubiere, es otra de las formas de extinción de la puesta o la quiebra del deudor, que exime de las deudas al mismo, lo que en cierto caso hace o exime al fiador de la realización de este pago, al el propio o el mismo deudor darse en quiebra o declararse en quiebra. Y no sé si ya lo mencioné, pero sería otra de las formas la compensación. Y pues por este tipo de contratos sería todo, que es un contrato, si lo vemos de cierta manera, muy, muy interesante, siendo el primero de los contratos que hemos mencionado, el primero que es accesorio o que deriva de otro tipo de contrato. Pero bueno, sigamos con el siguiente. Bueno, continuamos con el contrato de franquicia. Este se rige o está fundamentado principalmente en la ley. Bueno, continuamos con el contrato de franquicia, el que se rige o su fundamento está principalmente en la ley de la protección, en la ley federal de la protección a la propiedad industrial, principalmente en su artículo 245, y al ser también de materia mercantil, está protegido, está fundamentado en el artículo 3 del Código de Comercio, y en el artículo 75 lo tenemos en su fracción número 25. Lo tenemos, este concepto de este contrato sería, por así decirlo, estamos hablando
Para dejarlo en un término muy simple, es cuando tenemos a una empresa, en este caso llamado franquiciante, otorga el permiso a otra, por así decirlo, podemos decir, en este caso empresa o persona, su identidad lo podemos llamar, a este se le llama franquiciatario. Tenemos que le da permiso, le permite usar su marca, su logo, su modelo de negocios y los conocimientos para que funcione y opere esta empresa o esta, por este caso, así decirlo, por esta cadena de empresas o de franquicias. A cambio, este franquiciatario que va a obtener ganancias aquí debe pagar una cierta cuota o cierto porcentaje al franquiciante, en el caso del total obtenido o dependiendo de cómo se maneje este. Eh, para este opera bajo los términos y las condiciones del franquiciante. En dado caso, esto es para prevenir daños de imagen y al ser el caso de franquicias, para que todas operen con una cierta regularidad, y la marca de este franquiciante no se ve afectada, ya sea por el lugar donde esté, sino todas manteniendo un estilo o un tipo de servicio igual. Eh, Dando por este concepto, el objeto real de este contrato es el uso o esta explotación de la marca de este franquiciante, donde va a seguir un modelo de negocios similar o establecido por él mismo de parte del franquiciatario, el cual va a obtener un provecho, asimismo como el franquiciante, su debido porcentaje del uso y explotación de esta marca. Y por parte de nuestro objeto jurídico, serían las obligaciones y derechos que recaen o que remiten de la acción del franquiciante, es el franquiciatario, de darle el permiso y el uso de su marca, de su logo, de su sistema de negocio. Asimismo, con el uso y el traspaso de conocimientos de la manera de operar esta franquicia, asimismo como las obligaciones y derechos que recaen en el mismo del franquiciatario hacia el franquiciante, por lo mismo haciendo sus pagos debidamente y haciendo un buen uso de esta marca. Y ya por objeto material podemos tener que es la explotación o el uso de esta marca para obtener un provecho, obviamente su licencia, su uso de conocimientos y asistencia que se le da de parte del franquiciante hacia el franquiciatario. La clasificación de la misma se clasifica como principal, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, bilateral y contractual. Bueno, los elementos esenciales de este contrato es la licencia de uso de marca, como ya lo hemos dicho en otros, el conocimiento, el objeto, el consentimiento, perdón, los conocimientos técnicos de esta dicha marca, su asistencia técnica, la región o la zona geográfica. En el dado caso de los elementos de validez, es igual que en otros contratos. Tenemos el consentimiento por ambas partes, su expresión de voluntad y cómo pueden ejercerla, que tienen
totalmente el uso y goce de ejercicio. Tenemos que no pasen de sus facultades mentales, una edad de más de 18 años para el mismo desempeño, que este esté, como ya lo había mencionado, creo, libre de vicios como el dolo, la violencia, el error, el engaño o la mala fe. Bueno, de esto pues ya queda muy claro. Y tenemos la licitud del objeto, que en este caso la licitud de la franquicia, que sea el propietario, que de cierta manera no exista eh, una, o que esta franquicia no esté violando derechos de autor de otra, así mismo como el franquiciatario pague las regalías que son debidas hacia el franquiciante. Bueno, las clases los tipos, perdón, de esta, este contrato serían franquicia de productos, que en este caso está enfocada hacia la venta solo del producto con la marca del franquiciante. Tenemos franquicia de servicio, que en este caso se ofrece un servicio bajo o cierto tipo de método bajo la marca o el nombre del franquiciante de parte del franquiciatario. Podría ser en este caso como, por así decirlo, las gasolineras, ciertos tipos de establecimientos que se dedican a servicios como de limpieza, pero que no son partes, sino que son una franquicia y no cuentan con un solo dueño, sino son varios franquiciarios en diferentes partes de la región, país, estado, etcétera. Y bueno, tenemos la más común también, que es la franquicia de formato de negocio o formato de sistema, que esta, por así decirlo, es la franquicia más utilizada o la más completa. Bueno, pues sí, por así decirse, que esta es donde desde que se usa la marca, se vende un producto, se comparte el método, se comparte el sistema que se utiliza para eso, así también como una asistencia de parte del franquiciante hacia el franquiciatario, siendo esta como en el dado caso de los McDonald's, hablando de comida en este caso, las pizzerías de César, ciertas tiendas departamentales, cierto tipo de franquicias encargadas de que tienen un sistema muy similar, no muy similar, sino es un sistema idéntico en todas, pero con diferente dueño que solo se encarga, que es el franquiciatario. Y por último tenemos la franquicia de conversión, que esta se encarga, por así decirlo, de tomar pequeños negocios o puestos, por así decirlo, tiendas, y agregarlos a la marca, hacerlos parte de la marca. En este caso no sería como tal pagar por la marca, sino que ésta absorbería o permitiría a tu negocio ya establecido utilizar su nombre, y estarías aportando una comisión al mismo franquiciante, eh, que te da el permiso o de cierta manera te, te ayuda dejándote usar su marca. Bueno, y dentro de las modalidades tenemos la franquicia de producto, que esta, como ya lo habíamos mencionado, está encargada de solo vender artículos específicos con el nombre de la marca, no lleva el sistema completo detrás, que lleva en este caso, como lo veíamos, una franquicia de negocio o una franquicia completa,
Esta solo se encarga de la venta de productos específicos con el uso de esta marca. Luego tenemos la franquicia industrial, que en esta se cede o de cierta manera se da el uso y el conocimiento, tanto el derecho de fabricación y la tecnología para crear este producto a nombre de esta marca. Y por último, la franquicia maestra, que esta se encarga de darle esta potestad, por así decirlo, de cierta manera, o permitir al franquiciatario eh, que pueda abrir más sucursales o que pueda subfranquiciar esta misma marca en cierta región o país que sea convenido o arreglado entre el franquiciante y el franquiciatario. Bueno, tenemos las obligaciones que recaen en este franquiciante. En este caso tiene la obligación de dar o transferir la propiedad al franquiciario, asimismo, como en si llega a ser este el dado caso, darle ese servicio, esa atención, de compartir conocimientos y brindar esa tecnología, tanto como procesos debidos para que esta franquicia funcione como debe de. Sus obligaciones están también como ya lo he dicho, ceder esta marca, este logo y el franquiciatario se obliga a realizar el pago del porcentaje acordado entre él y el franquiciante, como una de otras sus obligaciones es dar buena imagen a la marca, apegarse a los procesos establecidos, entre sus derechos obviamente es el otorgamiento o esta cesión de la franquicia, tanto con sus conocimientos, las medidas, los medios que debe de llevar, el logotipo, la promoción y todo este tipo de servicios. Uno de los derechos del franquiciante, como lo pueden ver, es que se le pague, se le remunere por el uso de su franquicia en el porcentaje acordado entre ellos y en el tiempo o plazo debido y utilizado de esta franquicia. Y bueno, pues entre las formas de extinción que tenemos, podemos empezar con la de finalización del plazo. En esta, pues como su nombre lo dice, finaliza, si era por tiempo debido, finaliza el uso de esta franquicia por el tiempo que se dio acordado. Finalización por cumplimiento del objeto del contrato, que en este caso es el uso de la franquicia y su explotación, que es una forma de extinción al ya no haber un objeto porque este se cumplió. También tenemos la forma de extinción por mutuo acuerdo. Ambas partes competen o llegan al acuerdo de que esta franquicia o este uso de la franquicia que se le dio al franquiciario de parte del franquiciante debe de terminar. También tenemos la rescisión por incumplimiento. En este caso puede ser de cualquiera de las dos partes. Tenemos del franquiciario en el lado de no estar entregando el porcentaje debido o no estar realizando este pago cada cierto tiempo, como se da o se pacta en el contrato. También lo tenemos de parte del franquiciante en el dado caso de que no se llegue a dar el uso del logo, el uso de la marca, el tipo de conocimientos que es necesario. En este caso sería alguna de las formas, nulidad de que no se llegue a dar, de que el objeto sea lícito. Y en grandes aspectos esto sería el contrato de franquicia. Y pasaríamos con el siguiente. Bueno, seguimos con el contrato de arrendamiento, que su fundamento legal está principalmente estipulado en el Código Civil,
y estos comprenden del artículo 2835 al artículo 2900 y al artículo 2398 del Código Civil Federal. Este contrato es el contrato por el cual una persona, o mediante el cual una persona, que en este caso llamaremos arrendador, da o presta el servicio de un bien inmueble a otra persona. En este caso le llamaremos, o es conocido normalmente como arrendatario, y pues este es el que da uso y goce, uso, goce y disfrute de esta casa arrendada por el arrendador, ya como ya lo mencionamos. Sus sujetos o los elementos personales, pues ya como los mencioné, tenemos al arrendador, el arrendatario, siendo el dueño de la cosa, casa, bien que se le da en arrendamiento al arrendatario, que en este caso es el que le va a sacar uso, goce y disfrute, el que le va a sacar el uso y el goce y disfrute de este bien, en dado caso esté realizando un pago de esta renta. Ella se da en caso mensual, anual, semanal, como se estipule en su contrato. En este caso, su objeto real es el arrendamiento de los objetos, ya sea o bienes, ya sea muebles o inmuebles, de parte del arrendatario hacia el arrendador. Su objeto jurídico son todos estos derechos y obligaciones que se contraen en ambas partes, teniendo el arrendatario como obligación de dar o prestar este objeto, bien inmueble o mueble hacia el arrendatario, que está obligado, entra en su derecho de hacer disfrute del mismo y queda disfrute o goce del mismo y queda obligado a hacer el pago de este. También tenemos como el objeto material, pues como ya lo estamos mencionando, ya sea este objeto bien mueble o inmueble como una casa, puede ser un vehículo, puede encontrarse en distintas cosas, pero en grandes términos es esto. Y como ya lo he mencionado en otros tipos de contratos, sus elementos esenciales es el consentimiento de ambas partes y que el objeto sea lícito, posible y legal. Lícito, posible y en este caso determinado. Estos serían los principales elementos o los elementos esenciales para la realización de este contrato, igual que en varios contratos que ya hemos mencionado en este video, siendo principalmente esos. Sus elementos de validez, igual como ya los he mencionado, igual para cualquier de estos contratos, es motivo, fin de este mismo contrato, que este mismo esté libre o que tenga ausencia de dolo, ausencia de error, estos vicios de la voluntad que ya les he mencionado. También que la forma sea, si así lo requiriere, conforme a la ley. Tenemos el arrendamiento, en las clases de arrendamiento, el arrendamiento de bienes muebles, inmuebles, tenemos el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Pasamos con lo siguiente, que serían sus características, donde una de sus características es que no transfiere la propiedad de este bien, sino que solo transfiere los derechos de uso y goce de este bien o esta propiedad por cierto tiempo determinado, cierto plazo,
que está estipulado entre ambas partes. Entre los derechos del contratante tenemos obviamente de parte en este caso, de parte del arrendador, tenemos de parte de este arrendador el pago o entre sus derechos está recibir el pago de este negocio o este contrato, donde se le debe estar pagando cada cierto tiempo en el plazo que se haya establecido. Ella puede ser de 3 meses, 1 mes, 6 meses. También tenemos este mismo arrendador se obliga a entregar el bien en buen estado al arrendatario, y este mismo tiene la obligación de mantenerlo y de regresarlo en el mismo estado en el que se le está entregando. Bueno, seguimos con el contrato de fideicomiso, que la base legal de este contrato se encuentra en la Ley General de Operaciones de Títulos, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, disculpen, en sus artículos desde el 381 al 407, siendo fundamentada principalmente en esta y supletoriamente en el Código de este contrato, su finalidad principal, o por así decirlo, su punto, es separar ciertos bienes de nuestro patrimonio principal, ya sea para diferentes tipos o diferentes fines. Ya podrá ser de el resguardo del mismo, para el pago de una obligación, para que sea invertido y genere ganancias. Esto puede ser para beneficiar a distintas personas. Bueno, continuamos. Los sujetos de este contrato en este caso son, bueno, tenemos al fideicomitente, perdón. En este caso es la persona que se encarga de separar ya sea uno, dos o ciertos bienes de su patrimonio principal, para entregarlos en este caso a la institución o a una institución fiduciaria, perdón, que es la que está encargada de la administración de los mismos. En este caso, mencionándolo, es el fiduciario, como ya lo dije, la institución encargada o que se va a estar encargando de la administración de estos bienes para otorgar un beneficio o tener en resguardo estos bienes de este patrimonio. Después tenemos a la siguiente parte o al siguiente sujeto de este contrato, que es fideicomisario. Es el fideicomisario, la persona que va a recibir el beneficio de este fideicomiso o de estos bienes de parte del fideicomisente. Igual que en los contratos pasados, tenemos los elementos esenciales, que en este caso sería el objeto, como ya lo hemos mencionado, en el consentimiento de las partes. Los elementos de validez igual van sobre el mismo tema, la ausencia de vicios de la voluntad, en la voluntad, el consentimiento. Tenemos la licitud del objeto, tenemos que una forma establecida por la ley, que en este caso el fideicomiso sí nos exige cierta formalidad ante la ley para que pueda establecerse. Al ser una operación en una institución, en este caso una institución bancaria, sí requiere cierta formalidad. No puede ser simplemente hablada al tratarse del patrimonio personal. Pasamos con las obligaciones y los derechos tanto del fideicomisente como del fideicomisario en este caso, y
Y empezamos con el fideicomisante, que es uno de sus derechos, pone o establece el fin del fideicomiso, los beneficiarios a los que va a servir, el fin del plazo del fideicomiso, así tanto como de modificaciones de los beneficiarios o de revocar el mismo fideicomiso o modificarlo si es necesario. Una de sus obligaciones es la transmisión de estos bienes y tanto como su conocimiento o bueno, en este caso brindar la información necesaria para la administración de los mismos. Bueno, de parte del fiduciario, en este caso, tenemos que uno de sus derechos es recibir la remuneración pactada y ejercer sus facultades para que este fideicomiso llegue a cumplirse. Sus obligaciones, obviamente, entre ellas está rendir cuentas al fideicomisante o al fideicomisario, administrar bien estos bienes con diligencia y obviamente actuar en beneficio del fideicomisario. Por último, mencionando sus derechos está recibir los beneficios que deriven de este fideicomiso. Entre sus obligaciones está cumplir las condiciones que se establecen en el mismo fideicomiso, para obtener los beneficios de este. Entre las clases que tenemos de fideicomiso tenemos el fideicomiso público, que está constituido por entidades públicas y su principal finalidad es cumplir con los intereses con los fines o intereses del interés público, valga la redundancia. Y tenemos en su caso contrario el fideicomiso privado, que es celebrado entre particulares, ya sea para el beneficio de un patrimonio o beneficios patrimoniales, comerciales y empresariales en este caso. Tenemos los tipos de fideicomiso, en este caso son de administración para administrar los bienes y recursos. Tenemos el de garantía, que es para garantizar una obligación. Tenemos de inversión, que garantiza o que administra, en este caso, los recursos para obtener un beneficio. Tenemos también el testamentario, en este caso, que es para la repartición de los bienes y deriva de un testamento, por así decirlo, un testamento, o sea, un testamento para la repartición de los bienes cuando el mismo fideicomitente fallezca. Tenemos el inmobiliario, que está encargado al desarrollo, transmisión de bienes inmuebles. También tenemos las modalidades, que en este caso es la revocable, que es lo que ya hablamos, donde se puede modificar, agregar, quitar beneficiarios de este fideicomiso. Y tenemos la irrevocable, que esta se queda tal y como está establecida desde un principio y esta no puede cambiar ni se puede ser modificada. Tenemos también con fines de administración, garantía, objetivo, según esto para el objetivo que constituya. Tenemos por último sus formas de extinción, que dentro de esto se encuentra el cumplimiento de este mismo fideicomiso, de este plazo en el que se dio el fideicomiso. A la hora de cumplir este plazo, llegar a este final, pues obviamente termina o se extingue el contrato, el cumplimiento del objeto del mismo, que es el fideicomiso, y la repartición de los bienes, ganancias que deriven de este. Tenemos también la imposibilidad jurídica de cumplir este mismo, el acuerdo por las partes de terminar con este fideicomiso. Tenemos
Por último, la revocación del fideicomisante hacia el fideicomisario, hasta el fiduciario, perdón. Y esas serían las formas de extinción, y esto sería todo por el contrato de fideicomiso, y pasaríamos con el siguiente.